Aprendices, desarrollaremos en este ejemplo un caso práctico de modelado de bases de datos de acuerdo a las necesidades de un cliente potencial. Recalcando que, como en todas las fases de desarrollo de software, análisis, diseño, codificación e implementación, lo más importante es siempre tener cercano al cliente. Recuerden que el objetivo nuestro fundamental es desarrollar aplicativos para el cliente y para satisfacer sus necesidades, donde por supuesto nosotros como expertos del área de tecnología pues daremos sugerencias de mejora, pero quien definitivamente tiene el negocio en la cabeza y sabe cómo funciona es nuestro cliente. Por lo tanto, no podemos diseñar ajenos a él. Tengo aquí un pequeño esquema donde tenemos a nuestro cliente representativo que nos explica que lo que vamos a tratar de plasmar en nuestra base de datos son las reglas del negocio, de su negocio, de cómo él entiende que funciona. En la teoría son las reglas del negocio una descripción de las operaciones, definiciones y restricciones aplicables a una organización para que esa organización logre sus metas. En palabras sencillas, es cómo funciona su negocio o mi negocio. Una regla de negocio típica, por ejemplo, existencia mínima de 5 artículos. Una empresa X que tiene 30 años de fundada, digamos una ferretería, en toda su experiencia ha determinado que lo mínimo que siempre debe tener de cada artículo en su bodega es 5. Que cuando los artículos estén llegando a 5 en su existencia, inmediatamente debe generarse una alerta y llamar al proveedor para surtir nuevamente la bodega. Este es un ejemplo perfecto de una regla de negocio. Otro ejemplo perfecto, cuando la empresa determina que cuando tu cliente te compra más de 20 productos, inmediatamente te vamos a dar un descuento del 5%. Es una política de la empresa, es una norma de la empresa o una regla o es cómo funciona el negocio. Porque ellos han determinado que eso es importante para su gestión comercial. Otro ejemplo, regla del negocio, la fecha de vencimiento de los productos. Supongamos que sea una empresa que tiene, digamos, una droguería y las drogas, pues, obviamente como todo, tienen una fecha de vencimiento. Una regla del negocio, por supuesto, es que la base de datos guarde la fecha de vencimiento de los artículos y que la base de datos luego genere un aviso instantáneo cuando los productos están cerca de vencerse. Eso lo debe hacer la base de datos y eso lo contemplaremos en nuestras clases en la medida que vayamos diseñando bases de datos de ejemplo. Bueno, he puesto acá el paso a paso para transformar esas reglas del negocio o esos requerimientos que hemos levantado con el cliente en una base de datos de una forma práctica. El objetivo entonces es que usted como diseñador transforme esa información que recabó, que recapituló con su cliente y eso lo transforme en un modelo. Pero bueno, ¿cuál es el paso a paso para generar el modelo o el diagrama? Pues he puesto aquí uno de lo más sencillo posible y la idea es que lo sigamos paso a paso con un ejemplo práctico. Obviamente lo primero en el paso a paso será identificar las entidades de nuestro modelo entidad-relación. Estamos hablando de la base de datos. Lo segundo sería identificar los atributos básicos de cada entidad, atributos, campos o características. Luego identificar la clave o llave primaria de cada entidad, el campo que lo va a identificar única e inequívocamente. Luego identificar las relaciones lógicas de las entidades, cómo se interrelacionan en sí dentro de cada negocio, con una advertencia especial, es que estas relaciones obviamente son propias de cada negocio. Luego identificar la cardinalidad de las entidades, es decir, la cantidad de veces que se relacionan entre sí las entidades de acuerdo al negocio. Luego normalizar las relaciones y las entidades, que lo veremos en un ejemplo práctico. Luego aplicarlas o revisar las restricciones o constraints del negocio en la base de datos. Y ahí ya tenemos generado nuestro modelo entidad-relación o nuestro diseño de la base de datos, que es nuestro objetivo número 1 en 8 pasos, que nos va a generar posteriormente la base de datos que tenemos aquí pues en el centro
como el núcleo, el objetivo final de todo este proceso. El núcleo objetivo final de todo este proceso es entonces llegar a generar la base de datos, pero previamente, por supuesto, su diseño. Entrando en materia, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo tengo un ejemplo práctico que les voy a mostrar de un taller. Y voy a mostrar 3 herramientas que pueden utilizar. La primera herramienta recomendada es simplemente lápiz y papel. En una hoja cualquiera, con un lápiz y un borrador, aplicar el diseño entidad-relación. Irlo construyendo, corrigiendo, borrando, hasta que lo tengan más o menos maduro. Y es una forma tradicional e infalible. Pero si vamos a aplicar otras herramientas digitales, pues en el internet y para instalar en el computador hay muchísimas herramientas que nos ayudan a diagramar los modelos entidad-relación o los diagramas entidad-relación con el cual vamos a diseñar la base de datos. Voy a compartirles a los que les guste uno online. Esta herramienta se llama sqldbm.com. Es una herramienta gratuita. Vamos a decirle Try Modeling. Y tiene interesante es que nos dice qué tipo de bases de datos vamos a modelar, existiendo allí obviamente las más conocidas en este momento. Entre ellas, por ejemplo, vamos a trabajar en el caso nuestro con MySQL. Entonces seleccionamos MySQL y New Project. Inmediatamente, si accedemos acá, en la parte principal tenemos los elementos como son las entidades o tablas y las relaciones tal como las explicamos en nuestra teorización. Entonces sería agregar una tabla, digamos este es cliente, un ejemplo, y luego ir agregando los campos, ID, su tipo de datos, etcétera. Posteriormente agregar otra tabla. Esto simplemente es un ejemplo. Y posteriormente las relaciones. Bueno, esa herramienta ya la dejo para que ustedes, si les gusta, la profundicen, la cacharreen. Una herramienta muy automática. Otra herramienta gratuita de escritorio, Draw.io, más bien, la recomiendo. Es una herramienta excelente para hacer diagramas de todo tipo. No es muy especializada en bases de datos, pero tiene la posibilidad de diseñarla. La podemos descargar de este link. Simplemente le damos Drive y la podemos descargar y guardar los diagramas. Yo ya la tengo instalada. Y ella pues también cuando la ejecutemos, voy a ejecutarla desde cero para que la vean. Draw.io. Crear nuevo diagrama, diagrama en blanco si desean, y acá a la parte izquierda pues tiene diferentes diagramas, muchos diagramas, pero tiene uno que se llama relación de entidad. Ese lo abrimos, ya que tenemos nuestra simbología. Sería una tabla, una tabla un poco más detallada, tabla, entidades, atributos, etcétera, y relaciones. Simplemente arrastraríamos y haríamos las relaciones. Perdón. Una relación, busquemos de 0 a 1, de 1 a muchos. De los ejemplos que tenemos. Y ahí nos quedan las dos tablas con la relación de 1 a muchos.
uno en este lado y muchos en este lado de acá, como lo explicamos con la notación CrossFoot pata gallina, que es la que yo voy a utilizar, recordándoles que no es la única. Esta, por supuesto, es simplemente una herramienta de diagramación. Y la tercera herramienta, que es la que voy a utilizar en la formación, sin embargo ustedes tienen liberalidad de entregar los modelos en cualquier herramienta, es MySQL Workbench, que ya les di el link para descargarlo y también les compartí el instalador. Entonces instalamos MySQL Workbench, vamos a la opción que tiene diagramas. Ya expliqué algo anteriormente en la última teleclase, y vamos a agregar adicionar diagrama, y nos aparece el área para el diagrama. Aquí tenemos las entidades o tablas y las relaciones, sin identificación y con identificación. Esto lo veremos ahorita en la práctica. Cuando sugiero que utilicen esta, tiene grandes ventajas que las veremos más adelante. Una super ventaja es que podemos, una vez creado el modelo, con él generar el código SQL automáticamente. Por supuesto, también veremos las sentencias manuales y por consola, porque es necesidad de todo programador manejar los comandos bien. Sin embargo, en el mercado profesional, pues obviamente herramientas que te faciliten el trabajo son bien recibidas, y esta es una de ellas. Más adelante les explicaré cómo hacerlo. Pero ahora entonces vamos a hacer un paralelo y vamos a ir al grano del desarrollo. El ejemplo que vamos a desarrollar es el siguiente. En el taller de modelado que les voy a entregar tiene varios puntos. Vamos a desarrollar el primer punto, el punto A. Lo voy a leer. Es un ejemplo sencillo pero muy práctico y funcional. Dice: como proyecto de clase usted debe desarrollar una red social estilo Facebook. Los requerimientos para dicha red son: 1. Deberá o debe almacenar la información del usuario o perfil registrado en la red, como su ID, nombre, apellidos, nickname o apodo, email, teléfono, foto de perfil y su clave de ingreso. Cada publicación en la red deberá almacenarse con su fecha de publicación y el texto de la publicación. Cada publicación deberá almacenar los me gusta dados por sus amigos y usted. Deberá almacenar la información de sus amigos o seguidores, y deberá almacenar la información de las fotos adjuntas a cada publicación. Diseñe el modelo entidad-relación que solucione los requerimientos propuestos y diseñe los artefactos de diseño, valga la redundancia, de la aplicación. Vamos a hacer aquí una pequeña corrección de redacción, sería más bien: construya los artefactos de diseño de la aplicación, entregue el informe técnico de diseño. En esta primera parte vamos a hacer hasta acá. Con este mini proyecto voy a aprovechar para compartirles los conceptos de el diseño de la base de datos y el diseño arquitectónico de la aplicación, de interfaz y artefactos, como el diagrama de clases y el diagrama de secuencia de UML. Y con todo eso vamos a entregar el informe técnico, que es uno de los requerimientos que tenemos en la fase de planeación. Al finalizar la fase de planeación debemos entregar el informe técnico con todos estos componentes. Voy a hacer el ejemplo completo con este mini proyecto de la red social para que les sirva de guía, y con el cual ustedes van a hacer su informe técnico de diseño y su modelado del proyecto formativo.